Ok, entonces decía que aquí ya tenemos la mención de un viejo conocido y este es el Delmónico o Delmónicos Restaurant. ¿Quién recuerda por qué estoy haciendo mención como viejo conocido al restaurante Delmónicos? ¿Quién lo recuerda? Lo vimos en mi clase. ¿Nadie? ¿Qué dijo, profe? Esta no la alcancé a escuchar. ¿Quién recuerda el por qué hago mención de que es un viejo conocido, el del Mónico o el del Mónicos Restaurante? Puede ser que fue uno de los primeros restaurantes que incorporó ese alimento a una hamburguesa a la No, venta. yo hablo directamente de lo que sabemos del Mónicos con base en mi clase, sobre todo fue en Servicio de Alimentos 1. ¿Por qué es importante el del Mónicos y por qué ahora es todavía más importante? ¿Qué significa el del Mónicos en el continente americano? ¿No fue uno de los primeros restaurantes, Che? Es uno de los primeros restaurantes que incluso es considerado el primer restaurante que se abre en Norteamérica, porque también tenemos los propios en el resto de América, ¿sí? Pero en el caso de Estados Unidos es el primer restaurante o el que se considera el primer restaurante que se abre gracias a Ferdinand Delmónicos, ¿ok? Friedrichsen. Bueno, el punto es que la familia es de apellidos delmónicos y que también hay que agregar mérito y reconocimiento debido a que actualmente se sigue manteniendo este establecimiento después de casi 100, después de casi 200, 300 años aproximadamente. Ahora ya sabemos que en el Delmónicos es donde llega a Estados Unidos lo que es el precursor, el abuelo de la hamburguesa actual, de la hamburguesa que hoy conocemos y donde seguramente, bueno, estamos hablando de un platillo muy parecido a el hamburger stick de Europa, ¿no? Donde todavía no se agregaban los panes a la ecuación de la hamburguesa. ¿Ok? Bien, por favor. A partir de Corría, Cassandra. Corría en el año 1837 y para entonces el precio por el que se ofrecía esta manjar era considerado elevado para la mayoría de la población, pero el éxito de la hamburguesa era inevitable y conforme éste iba ganando adeptos y su demanda aumentaba, su precio fue haciéndose más considerable, más asequible para el cuidado ciudadano medio. Nada podía ir mal para un producto que todo el mundo gustaba, a pequeños y a mayores, y que simbolizaba la modernidad de una sociedad en pleno cambio. ¿Le sigo con el otro pedacito, profe? Así, el término hamburger skit se reemplazó por hamburger, hasta que finalmente se
popularizó el término burger. A lo largo de los años, este diminutivo ha servido para dar nombre a diferentes variedades de hamburguesas, en función de sus ingredientes, como son la cheeseburger, hamburguesa con queso, o la bacon burger, hamburguesa con tocino. Ok, lo que hablábamos de las diferentes vertientes que podían comenzar a encontrarse, ok, entre algunas que aquí nos menciona y otras que ya habíamos mencionado, como eh, los productos X en la ecuación, pero que están dentro de un pan para hamburguesa o de un brioche. La llegada del pan para hamburguesa o el pan de hamburguesa, ahora sí. ¿Cuándo entra el pan en escena de la hamburguesa? ¿Y quién fue el pionero que decidió aplanar la carne y servirla entre dos rebanadas de pan? Aquí nos da la primera clave de que el abuelo o el precedente de la hamburguesa no era una carne aplanada, aplastada o de la forma en la cual la conocemos al día de hoy, que es una plancha de carne y no una albóndiga o un producto casi esférico, como lo era la hamburger stick, ¿ok? En este sentido, sí, sabemos que no se aplana la carne hasta que no llega la combinación del pan con la misma proteína. Y bueno, esto es lo que sabemos respecto a cómo se van dando las características y las condiciones para la creación de la hamburguesa. La respuesta a esta pregunta resulta también incierta. Sin embargo, hay varias historias y vamos a ver algunas de las más populares que señalan que el pan acompañó por primera vez a la hamburguesa durante la celebración de una feria local en Seymour, Wisconsin. ¿Okay? Otra de las versiones más consolidadas es la de Louis Lassen, un inmigrante precisamente alemán que llega a Estados Unidos, quien hizo la primera hamburguesa de la historia en New Haven, Connecticut. Vamos a ver. Por favor, Diego, el párrafo que comienza el párrafo que comienza segundo. Sí, según el historiador Owen Rogers, a través de la organización Connecticut History, fue en 1900 cuando Louis Lassen creó la primera hamburguesa, atendiendo al pedido urgente de un cliente que solicitó algo rápido y delicioso. Fue por ello que utilizó ingredientes originalmente utilizados para el sándwich, relleno de carne para crear la hamburguesa. La historia de Lassen en la comida tiene su origen en 1895, cuando abrió un remolque de comida en la calle de Meadow Street, New Haven, para atender a trabajadores de una fábrica. Okay. La historia de Louis Lassen sigue a lo largo de 10 años, 12 años, y que incluso ha pasado muchos más. Pues aquí ya nos habla del año o del siglo XX, en 1907. Por favor, en 1907, Edgar. Ok, no, entonces vamos con César. En 1907 estableció su remolque al lado de un edificio de curtiduría y su éxito lo llevaría a comprar dicho inmueble para establecer su negocio Louis Lund. En la década de los 60, la remodelación de New Haven llegó a las autoridades a construir un hospital en el local, por lo que Louis Lund tuvo que ser trasladado a Crown Street, donde hasta la fecha permanece el restaurante y reserva la receta original de Louis y la familia Lassen. Ok. Esto es como parte de la
de la historia en Connecticut, ¿sí? Con el personaje de Louis Lassen. Ahora, vamos a hablar también de otro personaje históricamente reconocido como uno de los probables inventores o creadores de la hamburguesa o de la burger, como la conocemos hoy día, y este es Fletcher Davis, de Texas. Como el creador de la hamburguesa, también hay lugares como Hamburgo, Nueva York y Seymour, Wisconsin, que pelean el origen del platillo. Lo cierto es que quien haya sido el creador no se imaginaba lo popular que se volvió su platillo, al grado de volverse orgullo estadounidense y exponente de la cultura norteamericana. ¿Ok? Por favor, Ángel, comenzando de allí. Hay un joven llamado Charlie Nagrin, ofreció en su puesto ambulante un pequeño emparedado que no tenía otro cometido para hacer que el cliente pueda comerse el filete de carne con las manos mientras disfrutaban del festival. Y el resultado de todo fue todo un éxito. Tanto que hoy en día esta ciudad sigue celebrando anualmente la llamada Burger Fest en su honor. Ok, gracias Ángel. Por último, Edgar, a partir de desde. Sí, chef, desde las patatas fritas hasta las salsas como el ketchup y la mostaza, o vegetales como los pepinillos y la cebolla. Todos estos son ya iconos acompañantes de la hamburguesa actual, un éxito que en gran parte proviene del nacimiento y expansión del concepto fast food, popularizando con algunas de las demás grandes compañías de comida rápida americana, entre ellas McDonald's, Burger King y la pionera White Castle, White Castle. Ok. Aquí ya nos habla precisamente de otra condición, que la hamburguesa no va o no se acompaña hasta el surgimiento o la puesta en escena de diversas empresas que hoy ya consideramos de cadena, de fast food, ¿no? Y estos acompañantes, estas guarniciones, como por ejemplo lo que son las papas fritas, como guarnición, y los aliños, como lo son la ketchup y la mostaza, para agregar sabor a la carne, no llegan hasta la llegada de estas cadenas o más bien a estos establecimientos, estas empresas que hoy consideramos como cadena. ¿Ok? Tres importantes empresas, tres importantes difusoras a nivel mundial de la hamburguesa son precisamente estas tres compañías que nos acaba de mencionar su compañero Edgar. Primeramente, White Castle es la primera empresa como tal de cadena a nivel norteamericano que comienza con esta revolución de la burger, y seguido también tenemos lo que es McDonald's y Burger King, ¿vale? Aquí nos va a hablar de qué es primero, si el huevo o la gallina, en este caso, qué es primero, si McDonald's o Burger King. Rápidamente, no vamos a ondear mucho en el tema, en realidad, pero aquí nos lo dice el siguiente párrafo. La fama de la hamburguesa como concepto de fast food terminó de materializarse con la llegada de McDonald's, quien abre su primer local en mayo de 1940, o quien reabre su primer local en 1940. Recordemos que los hermanos McDonald's, ¿sí? Uno de ellos es Ronald,
ya tenían un establecimiento que se dedicaba al fast food con productos como las costillas, algo un poco más elaborado antes de la hamburguesa. Al conocer la hamburguesa deciden reinventar su local, deciden reinventar su concepto, meten lo que son las hamburguesas en el concepto fast food y esto se reabre como McDonald's Burger McDonald's en mayo de 1940. Su primera franquicia se abre en 1955 y justo un año antes nace el primer restaurante, gran competencia de McDonald's hoy en día, que es Burger King. ¿Ok? De aquí ya tenemos a los dos grandes de las hamburguesas a nivel mundial. ¿Ok? Si bien también tenemos lo que son Wendy's, lo que son Papa John's, no, Papa John's es más de pizza. Bueno, tenemos otras cadenas por no mencionar, por mencionar alguna, fue Wendy's. Y a nivel local seguramente tenemos algunas otras y como menciono lo tenemos en los textos, que es White Castle. Un dato curioso es el siguiente párrafo que vamos a ver. Manuel, por favor, la invención. La invención de la famosa Big Mac de McDonald's fue todo un hito en el mundo de la hamburguesa, en la que hizo que la compañía diera un salto de gigantes hacia la fama, tanto que hoy en día esta hamburguesa se utiliza como medidor económico mediante el índice Big Mac. Se calcula cuánto vale en dólares el Big Mac en distintos países del mundo, lo que sirve para comprar el coste de la vida en cada uno de ellos. Para comparar el coste de vida en cada uno de estos países. Ahora con las redes sociales ha habido algunos videos que muestran en algunos lugares, sobre todo de Latinoamérica, cuál es el costo de ir a un restaurante de fast food como lo es McDonald's. ¿Alguno de ustedes ha visto estos videos donde en Venezuela, a pesar de todo el panorama político, existen los McDonald's? ¿Y alguien sabe cuánto cuesta una Big Mac en Venezuela? Digo, no quiero la cantidad exacta, pero seguramente les llamó la atención si es que ya lo vieron y tenemos una idea. O de plano nadie lo ha visto. Yo no recuerdo la cantidad exacta, profe, pero son como números muy grandes porque en esos países eh, sus billetes se manejan diferente a lo que manejamos nosotros, porque los manejan en miles. ¿Ok? Los manejan en miles porque... Bueno, esto ya económicamente hablando, los manejan en miles porque el valor de su moneda en comparación con las monedas extranjeras es mucho menor. Es decir, que si nosotros lleváramos, en este caso, lo que es Venezuela, que son los bolívares, si nosotros lleváramos 1000 bolívares fuera de Venezuela, estos no serían ni siquiera 20 centavos. ¿Ok? 20 centavos incluso, por ejemplo, de dólar. Está bien, repito, no es como necesario que nos aprendamos las cantidades exactas, pero sí es un número muy grande que ronda los 25 millones de bolívares, para el poder adquirir una Big Mac. Y en este caso es una aplicación tangible de lo que es el índice Big Mac, ¿ok? Para que ellos puedan ganar, si no me equivoco, la relación de 1 millón de bolívares es más o menos, creo que 20 pesos. 20 pesos mexicanos. Aquí no tengo tampoco el dato muy fresco,
pero es más o menos esa relación, ¿no? 1 millón de bolívares es igual a 20 pesos, lo que 20 pesos es casi igual a $1, nos faltarían centavos o incluso pesos, dependiendo del tipo de cambio del día. Pero resulta ser que en el caso del índice Big Mac, ¿sí? Estamos hablando que para poder comprar una Big Mac necesitaría un venezolano de clase baja, porque también recordemos que esto será variante, un venezolano de clase media baja o clase baja, necesitaría trabajar alrededor de 2 años para poder comprarse una Big Mac. Ajá. O sea, estamos en esa relación en cuanto al índice Big Mac, ¿sí? Entonces, por eso es que a tal grado es la fama de la Big Mac que comienza a ser un indicativo económico para calcular el nivel de vida en cada uno de los individuos donde sea que se compre el Big Mac, ¿sí? Por decir, aquí en México, una Big Mac nos cuesta alrededor de, si no me equivoco, está como en 100 pesos, ¿sí? Estamos hablando que es alrededor de un día laboral. Edgar, ¿qué pasó? Profe, entonces si una persona en Venezuela compra una Big Mac, ¿sería como que una persona de altos recursos? Porque creo que hay un documental, si no me equivoco, de Luisito Comunica, que dicen que el salario de allá es muy bajo y que por eso, o más bien están vacíos esos establecimientos. Exactamente. Recordemos que en este tipo de, bueno, en este país en específico, las personas de alto poder adquisitivo son minoría, ¿ok? Pero minoría. Estamos hablando que uno de cada 1,000, uno de cada 2,000 personas tiene el suficiente poder adquisitivo para darse ciertos beneficios eh, a los que otros países estamos acostumbrados. La última vez que yo, hace no mucho, pero tampoco hace poco, que más o menos estaba viendo la situación en otros países con base en las dinámicas de pandemia, ¿no? En esta relación de cómo iban sus niveles de, de cifras. El El salario promedio por mes era alrededor de los 20 pesos. 25 pesos, 26 pesos por mes. ¿Ok? En una persona que también estamos hablando de muy escasos recursos, ¿no? En general también aquella persona que era de nivel medio o económicamente medio, no estábamos hablando de más allá de los 400, 500 pesos mensuales. ¿Ok? Entonces, en esta relación es cómo se maneja. Sí está determinado todo este tipo de productos, ¿no? Incluso productos de canasta básica como pueden ser, productos de primera necesidad como pueden ser zapatos, pues están extremadamente elevados en comparación a las cifras, pero también en comparación al sueldo per cápita de cada persona, ¿no? Si tú ganas alrededor de, por poner números, estamos diciendo que esto sea 100% específico, ¿ok? Pero sí es una relación bastante acertada. Si nosotros estuviéramos en Venezuela y ganáramos el sueldo de la mayoría de las personas, que son alrededor de, repito, 400, 500 pesos al mes, a los que peor les va, ¿sí? Están hablando de 20 pesos al mes lo que están ganando, ¿ok? 1 millón de bolívares. Si nosotros ganáramos el mínimo, ¿no? De 400, 500 pesos al mes, ¿sí? Estamos hablando que no nos alcanzaría para comprar unos zapatos al mes. Tendríamos que ahorrar alrededor de 3 meses para poder comprar un par de zapatos. Entonces, esta relación es pues bastante grave, ¿no? O bastante complicada para el país, porque no podemos llamarle grave, ¿no? Derivado de un buen de circunstancias que pueden presentarse, pero sí es bastante complicada para las circunstancias de cualquier país, pero en específico de este del cual estamos hablando.
Y el Big Mac, ¿sí? Sí, el IBM, ¿sí? Que es el índice Big Mac, es un indicativo bastante tangible, repito, para poder determinar esto. Es decir, Venezuela en este caso es uno de los países con menor, eh, con menor beneficio con base en el salario y con un mayor impacto en los gastos de su vida cotidiana. ¿Sí, Edgar? Sí, profe. Yo tengo otra duda, profe. Date. ¿Qué cree que pase si alguna persona vaya a Venezuela a poner, no sé, su local de hamburguesas y las ve mucho más baratas que Burger King? ¿Cree que tenga un beneficio o todas esas personas no crean que o no la consuman? Ok, aquí es una muy buena pregunta, algo que yo jamás me habría preguntado, pero voy a hablar con base en el sentido común, ¿ok? Y desde mi muy perspectiva personal. Principalmente del sentido común es de donde quiero partir. Seguramente si alguna persona va de otro país, como bien lo mencionas, a colocar un establecimiento de hamburguesas, seguramente podría dar las más baratas, sí. Seguramente podría encontrar un nicho de mercado que sea aceptable y que sea redituable para él, sí. Sin embargo, creo que aquí la circunstancia más poderosa a considerar es los caracteres económicos, culturales y sociales que vive el país. Si estamos hablando que una persona de fuera, donde obviamente su economía es más sólida, donde obviamente tendría los recursos externos para poder llegar y colocarlo, tendríamos que considerar que políticamente hablando es muy difícil llegar y establecerse para colocar un negocio. Ajá. Políticamente hablando. Económicamente hablando, podríamos decir que un extranjero tiene ventajas para colocar un establecimiento en este país. Sin embargo, también económicamente hablando, el poder adquisitivo de las personas no es muy alto. Y si nosotros podemos sacar un coste de, por poner algún ejemplo, de 25 pesos, es decir, 1.100.000 bolívares, que pudiéramos encontrar por ahí la determinación entre precio, coste-beneficio, un buen costeo, etcétera, pues aún así le costaría a la mayoría de las personas un mes de sueldo poder comprar tu producto. Y ahí ya viene entonces la parte social. Tal vez sea un boom, tal vez no lo sea, eso no termino como de aterrizarlo, pero digamos, la perspectiva y la opinión que yo puedo dar al respecto. Y también hablo con base en un par de conocidos venezolanos que me han platicado un poco acerca de la situación y que no solamente es políticamente hablando el problema al cual se enfrentan. Entonces, bueno, tal vez como dice, en un mes podría tener un boom el local, o sea, sí hay ventas, pero por lo mismo de que la gente no consume mucho ese producto, pueda que pues se vaya para abajo, ¿no? También. Y puede ser posible también que pues, uno se meta en problemas porque como que quiere satisfacer las necesidades del cliente y tal vez el gobierno eso lo vea mal.
y pues a nosotros nos podría afectar como siendo extranjeros o de otro país y ir a como que a satisfacer a Venezuela, se podría decir. Al revés, no es, o bueno, políticamente hablando, la relación no es satisfacer al cliente, la relación es satisfacer las necesidades propias del propietario, del dueño. Políticamente hablando, ¿ok? Así se ve en este tipo de estructuras organizacionales, así se ve, ¿no? Como la satisfacción de propios y no de terceros. Entonces, eso es un problema. El poder adquisitivo de la gente, dos, la cultura de la gente, tres, o sea, son bastantes variantes las cuales habría que considerar y que cada uno tiene sus respectivos problemas, definitivamente. Y repito, esto no es que yo conozca internamente la estructura de Venezuela ni que esté hablando con datos 100% fidedignos. Si existiera la posibilidad, por supuesto que habría que considerarlo, que habría que tomarlo, pero repito, yo estoy hablando desde la parte del sentido común, considerando lo que yo conozco de este país, ¿vale? Sí, chef. Va que va. Bueno, entonces, ya para terminar con el IBM o el índice Big Mac. Ah, claramente, ¿no? En Estados Unidos, por decir, el índice Big Mac, donde la Big Mac cuesta alrededor de 2. No es cierto, de alrededor de $3.5, $3.75, ¿sí? Actualmente, cuando aquí en México viene a valer alrededor de 5 y tantos dólares, lo que es más o menos ciento y tantos pesos, pues es lo que va determinando o es como se va determinando bajo este sentido, ¿no? Y es precisamente la importancia que ha tomado sobre todo este producto de McDonald's, perdón, a nivel mundial, a nivel global, ¿sale? Bien, vámonos a este salto enorme que es del fast food a lo gourmet o a lo de especialidad, ¿ok? A los establecimientos de especialidad que se dedican a la hamburguesa. Bien, ¿con quién me quedé? ¿Quién fue el último que leyó? Creo que fui yo. Bueno, empezamos de nuevo. Cassandra, por favor. Es momento de hablar de cómo la hamburguesa dio el salto del resto del mundo. Desde Estados Unidos, su lugar de origen, este manjar cárnico no cruzó el charco hacia otros países hasta mediados del siglo XX, globalizando así el concepto fast food, no solo en la venta de hamburguesas, sino en el sector de la alimentación en general. ¿El otro también, profe? No, vamos a dejarlo ahí. Gracias. César, el siguiente, por favor. Comenzamos en sin embargo. Sin embargo, en los últimos años este concepto empieza a cambiar y comienza a surgir las llamadas hamburguesas gourmet, elaboradas con ingredientes considerados de mayor calidad. Así empiezan a elaborarse hamburguesas con otros tipos de carne más selecta y tratada, como son de buey, de Kobe o buey de Gagui. De Wagyu. Ok. Aquí ya hablamos de diferente tipo más bien, de la segmentación dentro del producto con base en productos de mayor calidad. Y en este caso estamos hablando ya del Kobe y del Wagyu. ¿Alguien tiene claros los conceptos entre Kobe y Wagyu? O más bien, o alguien tiene la referencia de qué es el Kobe y el Wagyu.
La de Kobe es la que tiene una certificación, ¿no? Como carne ya muy selecta. Ok, Y creo es la más cara, ¿no? ok. ¿Por qué es la máscara y de dónde viene? Y bueno, eso sí no se echa. Ah, Nada más sabía que tenía con certificación. Bueno, que creo aquí en México nada más hay pocos restaurantes que tienen esa certificación para venderlo, ¿no? Sí, en realidad son pocos los restaurantes a los cuales se les otorga la certificación. No, no, el restaurante no puede tramitar la certificación, es la certificación quien elige al restaurante en el caso del Kobe. Edgar, ¿qué pasó? Creo que vienen de Japón, ¿no? Son criados en Japón. Las vacas o reses que tienen ese certificado. Exactamente, son japonesas. ¿Y por qué está catalogado como la mejor carne del mundo? Porque llevan una alimentación especializada para que ay, bueno, la grasita que tiene interna en la carne, su marmoleo, sea perfecto prácticamente y la carne sea muy suave al momento de cocinarla. Ok, y que incluso la referencia es que el Kobe no se cocina, a que el nivel de marmoleo o de veda o de grasa intramuscular la hace perfecta para el desarrollo en paladar bastante bien ejecutado sin la necesidad de la cocción. También tiene mucho que ver con sus procesos de sacrificio. Ajá. En este caso, lo que mucho se ha venido tomando en cuenta en los últimos 15, 20 años del sacrificio humanizado. Por ahí, en lo personal, por conceptos difiero, ¿no? Es decir, entiendo que debe de haber un sacrificio digno, pero por ahí el término que le dan es sacrificio humanizado, entonces, ¿verdad? Por ahí. Pero en cuanto a este tipo de circunstancias, ¿no? El considerarlo de esa manera, el que el animal todo el tiempo haya tenido una vida digna, una vida pacífica, una vida, digamos, de alta calidad y que con base en esta vida, la alimentación, el desarrollo del animal, etcétera, pues nos den esa denominación de Kobe. ¿Ok? Y el Wagyu, ¿No es la misma? no, no es la misma. No es lo mismo el Kobe que el Wagyu. El wagyu es el animal, ¿no? Que tiene o son nacidos en Japón. Y el otro es donde el Kobe es su como su sello o algo así de origen. Ok. Sí, como determinación podemos decirlo de la siguiente manera. Todo el Kobe es Wagyu, pero no todo el Wagyu es Kobe. ¿Ok? Porque Kobe está determinado precisamente, como lo dice Edgar, por la denominación de origen de ay, tiene su nombre. Es de la zona de Kobe,